Saludos, mis hermanos y amigos. Terminamos viendo en la meditación pasada, estamos hablando de que Dios nos ha dado un poder y un privilegio, interceder por otros, interceder por otros. Estamos hablando en que interceder por nuestros familiares debe ser nuestro mayor objetivo y privilegio. Orar por nuestros familiares que aún no conocen a Cristo. Porque si amamos a las personas y amamos principalmente a nuestros familiares, quisiéramos que nuestros familiares pasen con nosotros en la eternidad. Es un privilegio que Dios nos ha dado, orar por ellos para traerlos a los pies a la salvación en Jesucristo. Pero, y vamos a leer nuevamente en primera carta a Timoteo, capítulo 2, el verso 1, leo. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Y la palabra de Dios nos dice, nos da una lista, y veamos el orden de la lista por quienes debemos orar. Dice, por los reyes y por todos los que están en eminencia. ¿Cómo traemos los reyes y los que están en eminencia en nuestros días? Bueno, por el presidente, por los asambleístas, por los jueces. Dios nos manda a orar por ellos. Pero ¿saben lo que sucede? Y lamentablemente, lo digo de todo corazón, lamentablemente, que si el presidente o los asambleístas no son de mi simpatía o de mi línea política, entre paréntesis, mi línea política debe ser siempre obedecer a Cristo. Pero si el presidente no es de mi línea política, los asambleístas no son de mi línea política, sí, yo más bien hablo contra ellos. He leído comentarios a veces de cristianos insultando al presidente, insultando a los asambleístas. Hermanos, no nos corresponde. No es así. Usted, mi hermano, está siendo juzgado por el Señor. Porque la palabra del Señor nos dice una y otra vez que debemos ser obedientes a nuestras autoridades. Pablo, escribiendo a los romanos en el tiempo en que Roma estaba o reinaba Nerón, les dice, obedezcan a la autoridad, sométanse a la autoridad. Eso le dice Pablo por medio del Espíritu Santo a la iglesia. Y aquí Pablo, escribiendo a Timoteo, ¿no?, en el tiempo también en que gobernaba gente perversa, mala, ¿no?, Pablo dice a Timoteo, a la iglesia, ¿no?, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia. Debemos orar, hermanos, interceder por el presidente y por toda persona que está en autoridad o en eminencia en nuestro país. Una de las razones por las que no hay tranquilidad en nuestros países es que los cristianos estamos insultando, estamos señalando a nuestros gobernantes y no oramos por ellos.
¿Yo qué voy a orar por ese o por esa? Eso no está bien. Somos parte del problema y no de la solución. Sí, usted señala, usted insulta al gobernante. Usted es parte del problema y no de la solución. ¿Saben? Porque el poder que el Señor nos ha dado, fíjense, dice que si los cristianos, si las cristianas, por ejemplo, mi país es el Ecuador. Si los cristianos del Ecuador, las cristianas del Ecuador, intercedemos por el presidente, por los asambleístas, ¿saben qué dice aquí? En la segunda parte del versículo 2 de la primera carta a Timoteo, capítulo 2, dice, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Que debemos orar por nuestras autoridades para que vivamos quieta y reposadamente. ¿Cómo están viviendo nuestro país? Convulsionados, convulsionados. Cristianos que se pelean en la política por este y por este otro. Cristianos que siguen a los políticos más que a la Biblia, más que a Cristo. Insultan al presidente, insultan a cualquiera que está en autoridad o en eminencia. Entonces sucede lo contrario. La iglesia, los cristianos, debemos ser parte de la solución y no del problema. Y al ser parte de la solución, está en la Biblia. Sí, de alguna manera, así los gobernantes sean impíos, dice que debemos orar e interceder por ellos. ¿Para qué? Para que vivamos quieta y reposadamente. La razón por la que este país, ni Ecuador, no vive quieta y reposadamente es porque muchos cristianos, la iglesia, en vez de orar por el presidente, por toda persona bajo autoridad o con autoridad, en vez de orar por ellos, los insultamos y los señalamos y los achacamos. Entonces, también tenemos parte de culpa. También somos parte del problema, cuando debemos ser en la solución. Orar por nuestros gobernantes es el privilegio que el Señor nos ha dado. Orar por todos los hombres, pero empezando por nuestros gobernantes. Hermano, hermana, a usted tal vez no le guste el presidente actual. Sí, pero ¿se imaginan cuando Pablo le decía eso a Timoteo? Sí, vivían bajo un régimen opresor, casi esclavitud. Y Pablo le dice a la iglesia, oren por nuestros gobernantes. Oremos para que vivamos quieta y reposadamente. Pero Dios nos va a pedir cuentas como iglesia, que no oramos por nuestros gobernantes, que no vivimos quieta y reposadamente. ¿Pero por qué? Porque no oramos por ellos. No oramos por ellos. La iglesia no ora por ellos. Hay iglesias, inclusive, hasta que se asocian con un partido político cuando eso no le corresponde a la iglesia. La iglesia debe orar por los gobernantes, sea quien sea que gobiernen. ¿Para qué? Para que vivamos quieta y reposadamente. Y como eso no está sucediendo, no estamos viviendo quieta y reposadamente. Así es. No se olviden, hermanos y hermanas, que después de orar por los gobernantes, ore por los pastores. Ore por su pastor. Ore por la obra misionera en el mundo. Ore por ellos.
Mire, Cristo regresa pronto. En cualquier momento regresa el Señor Jesucristo. El reloj está marchando y está llegando a su lugar. Y el predicar, el hablar, el enseñar el evangelio es urgente. El mensaje es urgente. Ore por los pastores en el mundo, ore por los misioneros en el mundo, ore por aquellos que llevan el mensaje, las buenas nuevas de salvación a los rincones del mundo. Ore por ellos. Ore por ellos. Tenga tiempo para orar por ellos. Es urgente el mensaje, comunicar el mensaje de la palabra de Dios, porque a este mundo poco tiempo le queda. Ore y empiece orando por su pastor. Usted no sabe la carga de los pastores. A veces me encuentro con cristianos que no se imaginan la carga que tiene un pastor. Me refiero a un pastor llamado por el Señor, a un pastor que ama a su iglesia. Ustedes no saben la carga que tiene ese pastor. A veces el pastor es la persona más maltratada de la iglesia y por la iglesia. Es lamentable, pero eso pasa. Los hermanos creen que solo ellos tienen problemas, pero usted no sabe el peso, la carga, ¿no?, la furia con que Satanás ataca a los pastores. Los ataca. Ustedes no saben ni se imaginan. El pastor es al primero a quien Satanás ataca en la iglesia. Pero hermanos, la oración de ustedes por su pastor puede hacer la diferencia. Los pastores necesitamos que nuestras congregaciones oren por nosotros. Oren por su pastor. Oren por ellos. Oren. Oren, hermanos. Oren. Yo tengo mucha pena que la iglesia en general, me refiero, ve a su pastor como alguien fuerte, ¿no?, alguien a quien nunca le va a pasar nada. No es así, mis hermanos, hermanas. Le repito, usted tal vez nunca se entere de cómo Satanás, la furia de Satanás, la furia del maligno, apunta contra el pastor. Por eso, en el amor de Cristo, en el amor del Señor, oren por su pastor, oren por ellos. ¿Y por quiénes más debe orar? Vamos a Santiago, capítulo 5 de la carta a Santiago. Quiero leerles allí el verso 16. Dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Dios nos manda a orar por los enfermos. Por los enfermos. Y nos dice el Señor aquí que la oración eficaz del justo puede mucho. La palabra de Dios nos habla de Elías, que Elías era un hombre con pasiones semejantes a las nuestras. Es decir, Elías era un hombre común y corriente como usted y como yo. Pero oró y Dios respondió, oró y Dios respondió. De la misma manera, Dios escucha nuestras oraciones. Pero en estos tiempos hay pocos cristianos que creen en que la mano de Dios sana. Y Dios dice que la oración eficaz del justo puede mucho. ¿Y quién es el justo aquí? ¿Acaso un cristiano perfecto?
una cristiana perfecta que no existen. El cristiano perfecto y la cristiana perfecta son como Superman. No existen. Todos tenemos debilidades. Pero aquí habla en cuanto al justo, a aquel que ha sido perdonado sus pecados y ha sido lavado en la sangre de Cristo. Si usted es un cristiano, una cristiana que ama al Señor, su oración por los enfermos es importante. Ore por los enfermos. Ore por y con ellos. Ore por los enfermos. Dios quiere que lo hagamos. Aún en nuestros días, Dios sigue sanando. Sigue sanando. A veces Dios sana por medio de la medicina, por medio de los médicos. A veces Dios sana en una oración, después de una oración, pero Dios sigue sanando. Por eso, en el nombre de Jesús, mi hermano, hermana, ore por los enfermos, pero cree en el poder de Dios. La oración eficaz del justo puede mucho. Vaya donde un vecino o una vecina que está enfermo o enferma. Dígale, vecino, vecina, quiero orar por usted. Ore por la salvación de esa persona y por la sanidad de esa persona. Jesucristo, el Señor, sanó a personas que estaban en la calle. No les pidió primero que se arrepintieran. Solo les preguntó, ¿cree que puede hacer esto? Y lo sanó. Por eso, mis hermanos, Cristo sigue sanando hoy. La oración eficaz del justo puede mucho. Ore por los enfermos. Es un privilegio que Dios nos ha dado. La oración, el interceder por los demás y orar por los enfermos es un privilegio. Ejecútelo, ejérzalo para la gloria de Dios. Bendito sea el Señor que nos ha dado ese gran privilegio de interceder por otros. Hermanos, obedezcamos e intercedamos. Que Dios le bendiga, mis hermanos y amigos. Amén.